La economía humana, y la economía humana tiene una de sus banderas, supongo yo, a estas alturas bastante fortalecida, de trabajar por esas personas que no han recuperado el empleo, por esas 3 millones de personas que cayeron en la pobreza, por esos 2,5 millones de niños. ¿De dónde puede sacar uno esa plata en el contexto de este sector sin afectar las condiciones de productividad, competitividad y transparencia? El Banco de la República, pero la maneja el Centro Democrático. Tratar de graduar el tema de desvalorizar lo público en Colombia, que, por ejemplo, la empresa producto de alcantarillado Bogotá no sabe hacer un alcantarillado en una calle. Yo creo que es un extremo inadmisible, porque el saber dentro de las instituciones estatales es clave. Y nosotros lo que hemos hecho más o menos en estas últimas décadas es exportar $40.000 millones año 2013, petróleo, carbón, 15.000 millones en cocaína en 2013. Con eso, buena parte queda en el Banco de la República, entonces se financian importaciones de una manera a escala enorme y se endeuda el Estado. Se garantiza un endeudamiento creciente del Estado. Con ese endeudamiento creciente del Estado se financiaron las 4 Gs y 5 grupos económicos. Los de ellos bancarios se quedaron con las carreteras, se pagan peajes para importarse. Digamos, ganan una parte de la renta de la importación y el consumo de importados en Colombia. Eso genera una concentración altísima. Una de las políticas que hay que hacer es democratizar la ingeniería en Colombia. La empresa, el número de empresas capaces de contratar con el Estado, que implica más lo pequeño, como decía Schumpeter, lo pequeño es hermoso, implica más lo pequeño, y entonces aquí propondría un programa de trabajo garantizado por el Estado sobre la construcción de bienes comunes locales en las comunidades, que pueda atender economía y cuidado, ahí un trabajo femenino, y bienes comunes como parques, jardines infantiles, etcétera, con un trabajo juvenil concentrado, digamos, intenso en el trabajo juvenil. Gracias. Financiadas por presupuesto público. Ahí viene el problema. Entonces, obviamente es el presupuesto público, es el Estado, el trabajo garantizado por el Estado. Pero este gobierno endeudó el país de tal manera que en los próximos 4 años hay que gastar 400 billones de pesos en pagar deuda de corto plazo. Es el país que más se endeudó en América Latina para supuestamente financiar una política anti-COVID que solo fue a 1.000 grandes empresas y dejó la población en el hambre, porque no fue hacia la población ni hacia las empresas. De 1.800.000 se quebraron 600.000. Eso fue una expropiación masiva. Sí, se protegieron unas, pero las más poderosas. En mi opinión, ¿cómo logramos el espacio financiero para lograr que un programa de trabajo garantizado masivo se pueda desarrollar en Colombia con las afugias actuales? Hay que renegociar, hay que reestructurar la deuda pública de Colombia. Implica un rollover, eso es lo que se hace usualmente, creo que usted lo hizo muchas veces. Transformar deuda de corto plazo por largo, pues es una actividad intensa que hay que realizar, y en mi opinión una reforma del sistema pensional de Colombia, y ya de mediano plazo, que implica el fortalecimiento de un fondo público de pensiones que garantice la pensión y elimine el déficit que está causando en las finanzas del Estado el pago de pensionados hoy en Colombia. Si usted quiere en su última ronda responder esta interrogante, porque es que ya se nos están acabando las rondas, esa reforma pensional, ¿qué haría con las pensiones privadas, con los fondos de pensiones, dado que es uno de los grandes jugadores del mercado de capital, que es una pieza clave del sector de concesiones? Pues ese es un rollover, porque el fondo privado de pensiones es el dueño de la deuda pública interna del Estado. Es decir, la rentabilidad que da la cuenta de ahorro individual sale del Estado a través de los títulos de deuda pública. No tiene sentido. Entonces, en mi opinión, el modelo que nos podría ayudar
es a garantizar pensión y a aliviar el déficit fiscal de Colombia al mismo tiempo, es el de pilares, que es una discusión que ya viene adelantándose en Colombia. Fedesarrollo propone como pilar un salario mínimo, yo 4. ¿Qué significa eso? Que todos y todas nosotros, todo Colombia, cotice a un fondo público de reparto simple, garantiza pensión en la cotización hasta 4 salarios mínimos, y de ahí en adelante haya posibilidad de fondo privado. Eso garantiza pensión, y como la cotización va a financiar las actuales pensiones, disminuye el déficit. Parte de la discusión que estamos teniendo aquí es cómo dar un avance decidido en la infraestructura habida cuenta de la restricción fiscal. Y el senador Gustavo Petro nos plantea dos posibilidades simultáneas. La primera consiste en renegociar la deuda, y la segunda es una reforma de las pensiones que permita que las cotizaciones que van a los fondos privados, por ejemplo, entren de manera directa a las arcas del Estado. Lo que está diciendo es que vamos a financiar el gasto en infraestructura y el gasto corriente con esas cotizaciones, no para fondearlos. Eso lo que haría en el mediano plazo es que la posición fiscal del país se va a deteriorar. Eso va a ser evidente para todo el mundo. Y por lo tanto, eso va a impedir cualquier renegociación razonable de los plazos de la deuda, porque Colombia va a empezar a ser percibido como un país con una situación fiscal cada vez más precaria. Uno contradice lo otro. Yo he dicho que nosotros tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de no generar ilusiones falsas y no hacer esta suerte de improvisación carismática que en el fondo no va a resolver los problemas de fondo. Es una trampa. Tenemos un lío difícil, y es cómo hacer compatibles esas dos visiones. No es fácil, pero vuelvo y repito, como candidatos a la presidencia de la República, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer propuestas que al menos no sean contradictorias una con la otra. Ahí veo yo un problema ante las grandes dificultades que enfrenta nuestro país en este momento. Sí, primero, Gustavo, una claridad. Gracias a la independencia del Banco de la República, Colombia ha logrado consolidar estabilidad económica, acceso a financiamiento internacional, ha generado flujo de recursos que le han permitido al país financiarse aún en momentos de crisis tan profundos. Su propuesta y visión sobre la banca central nos llevaría, por decirlo de manera suave, al modelo argentino. Y sabemos que Argentina es un país que arruinó su estructura económica cuando tuvo una orientación en la línea que usted plantea. Eso lo sabe el mundo, lo sabe América Latina, y por eso Colombia sigue siendo una joya por ese manejo económico que preserva la independencia del Banco de la República. Dios nos libre de una visión del presidente sobre la base de la emisión. Entiendo por qué Alejandro quiere defender el sistema de fondos privados de pensiones, que hoy está en manos de dos banqueros, Aval y GEA. Pero lo que usted dice es lo que está pasando en este momento. La persona, cuando cotiza en su cuenta, se la maneja el dueño del fondo, y lo que hace con ese dinero es ir al Estado a comprar un bono, un título, y el Estado usa ese dinero que le entregaron a título de crédito en gasto corriente. Es decir, usted lo que está diciendo es lo que está pasando en este momento, con una bomba, porque la tasa de interés va haciendo crecer esos volúmenes de tal manera que el Estado está llegando a una situación de insostenibilidad. Lo que yo estoy proponiendo en relación al fondo de pensiones, que no es el tema de todas maneras de este foro, es quitar ese mecanismo de estallido. Si la cotización del trabajador y su empresario paga directamente un pensionado, usted ya no tiene el mecanismo de rollover que está creciendo dentro de las finanzas del Estado. Simplemente libera una parte de los recursos del Estado que deja de subsidiar Colpensiones, 14 billones pesos anuales, y puede liberarlos en inversión de largo plazo. Todo lo contrario de lo que usted dijo. La inversión de largo plazo es, en mi propuesta, la construcción de infraestructura
de sedes universitarias públicas para aumentar la cobertura de la juventud, de la educación superior en la juventud al 100%. Segundo. Y breve, por favor, doctor. Intentaré. Ustedes, me refiero al gobierno Duque, pero son ustedes, emitieron el año pasado 37 billones de pesos. Eso no lo propuse yo, lo hizo su gobierno. 37. Se destinaron a través del Banco de la República como liquidez a la banca privada. Allá llegaron 17 billones de esa emisión. Y automáticamente declararon asamblea de accionistas y repartición de dividendos. Repartieron 13 billones de pesos. Es decir, el banco público, en medio del hambre y la pandemia y la quiebra de 600.000 empresas, el Banco Público de la República trasladó de una emisión de dinero directa de prácticamente 13 billones a utilidades de 5 banqueros. Y por eso estalló la sociedad. Eso no se debe hacer. La propuesta mía no es, y usted prejuiciadamente lo dice, nunca lo he mencionado yo, quitar la independencia del Banco de la República. No, es que sea independiente. Que sea independiente. Pero lo que yo sí creo es que hay que hacer en tiempos de crisis lo de la FED en Estados Unidos. La banca central de Estados Unidos emitió, tal cual hizo el Banco de la República el año pasado, pero en lugar de dirigir esos recursos a las 1000 más grandes empresas y a la utilidad bancaria, lo entregó a todo el empresariado de Estados Unidos y a los hogares que le llegaban los cheques a su casa. Por eso en Estados Unidos el año pasado bajó la pobreza, lo mismo sucedió en Europa, lo mismo sucedió en el este asiático y en cambio en Colombia se nos disparó la pobreza y el hambre. Muchas